Quiero agradecerles por haber acudido a esta invitación, a esta comparecencia que les hemos pedido, porque creemos indispensable informar a la ciudadanía sobre los últimos eventos y sobre la decisión que yo he tomado. Yo el día viernes 31 de agosto tomé la decisión de renunciar públicamente al cargo que venía desempeñando en el gobierno del presidente Correa. Esto lo hice a través de un medio de comunicación a las 2:20 de la tarde, y lo que me motivó a tomar esa decisión fue el hecho de que mientras yo cumplía con compromiso, con responsabilidad, con honestidad el cargo para el cual había sido nombrado, se había estado fraguando de la manera más áleve, de la manera más deshonesta, un golpe en mi contra que yo lo he catalogado como una puñalada por la espalda. El día viernes, el señor secretario ejecutivo encargado de país, el señor Falconi, hizo una declaración de prensa en la que se le acusaba a nuestro movimiento, al movimiento Poder Ciudadano, de haber hecho una comunicación al Consejo Nacional Electoral en el que, de manera confusa, como suele ser él, nos decía que estábamos pidiendo que se retiren unas firmas que habíamos entregado el año pasado al Movimiento País en el marco de una alianza y de un acuerdo el día de hoy. Yo vi eso con mucha mala fe, porque ahora que se sabe todo este sainete y esta farsa alrededor de las firmas, y que se conoce que el Movimiento País también tiene firmas falsas, yo vi inmediatamente la intención de endilgarnos a nosotros las firmas falsas del Movimiento País. El año pasado, cuando entregamos casi 300,000 firmas, todo era agradecimientos y abrazos entre el Movimiento País de nosotros. Pero hoy día que se han develado sus firmas falsas, quieren entregarnos esa irresponsabilidad de ellos a nosotros. Falconi menciona un documento en el que supuestamente nuestra compañera Consuelo Galarza, apoderada de Poder Ciudadano, habría dirigido al Consejo Nacional Electoral pidiendo esa remoción de firmas. Eso es mentira. Aquí está el documento. En este documento, que tiene fecha 13 de julio del 2002, Consuelo Galarza pide otra cosa. Pide textualmente: de la información contenida, dice, se desprende que no se ha considerado las desadherencias y desafiliaciones que nuestro movimiento Frente del Poder Ciudadano presentó, por lo que solicito a usted, al presidente del tribunal, que proceda al reconteo de las firmas de adherencia al movimiento Frente del Poder Ciudadano en las que necesariamente se consideren las renuncias. Ella hace referencia, por supuesto, a las 410,000 nuevas firmas que el movimiento Poder Ciudadano entregó este año, el 12 de junio, al Consejo Nacional Electoral. No tiene nada que ver con esta manipulación de haber pedido retiro de firmas del año pasado. Lastimosamente, con Ciudadanos estamos viviendo una época de comunicación goebbeliana por parte del gobierno, en ese viejo estilo en el que se repite una mentira 1000 veces hasta convertirla en verdad. No solamente es esta falsedad la del señor Falconi, sino que al día siguiente, más grave aún todavía, en la página oficial de la Cancillería de la República. No estamos hablando de un kiosco de una tienda. Estamos hablando en la página oficial de la Cancillería de la República. Se señala de la manera más arbitraria, falsa y calumniosa, lo cual por supuesto tendrá que ser incluso probado en los tribunales, porque aquí nadie está por encima de la ley. Por más canciller y por más patiño que sea, no está por encima de la ley. Señala este señor que se me ha retirado del cargo cuando fue público y notorio que yo renuncié, y señala, por la participación de su movimiento político, o sea, del nuestro, en el caso de la inclusión de firmas falsificadas para su inscripción electoral. Él dice que se me retira por falsificación. Yo le pregunto a la ciudadanía y le emplazo a Patiño: ¿él es juez electoral? ¿Él tiene información privilegiada del Consejo Electoral? Si es que hay una revisión de nuestras firmas, ¿por qué el Consejo Electoral no nos ha comunicado? ¿Acaso el Consejo
Electoral no ha señalado públicamente que la revisión de las firmas que se está dando es en orden de llegada? Nuestro movimiento presentó el 12 de junio y están revisando firmas de movimientos que presentaron antes. De manera que no existe todavía una revisión de nuestras firmas y ya Patiño se adelanta a decir que hay firmas falsificadas. Si es que él tiene información privilegiada, tiene que decirle a la ciudadanía cómo así el Consejo Nacional Electoral le facilita información a él y no al resto de los actores políticos. ¿Qué corona tiene el señor Patiño que recibe la información privilegiada? Y si no es así, lo que él ha hecho es una calumnia. Porque esto está en la página oficial de la Cancillería. Y aquí nadie puede estar por encima de la ley. Nosotros no vamos a aceptar calumnias de nadie. Que sepa con claridad que por más puesto de canciller que tenga, no nos amedrenta. Él no puede venir aquí a tirar lodo como lo han hecho en otras ocasiones sin que haya una respuesta de una persona valiente como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Esto es intolerable. Por esta razón, yo renuncio a ese cargo. Renuncio a la permanencia en este gobierno. Renuncio a la posibilidad siquiera de estar al lado de gente traidora. Yo creía que el cáncer era localizado. Yo creía que era únicamente en el sector de la derecha del gobierno. Pero veo que la metástasis se ha generalizado a una izquierda supuesta que hoy día está de rodillas sacando la papa caliente que la derecha no lo pudo hacer con su propia mano. Todas estas razones, y me he extendido, son las que me han llevado a mí a romper definitivamente con un gobierno que no tiene nada que ver con la revolución. La revolución es verdad, la revolución es integridad, la revolución es valentía, la revolución es dar la cara. A mí el señor presidente Correa me convocó a ser parte de su gobierno en una comunicación cara a cara en diciembre del año 2008. Yo hubiera esperado que ahora que se ha suscitado esta puñalada por la espalda, también se me dé la cara. No ha sido así. Por la puerta grande entré, por la puerta grande salgo. Yo he sido un funcionario honesto, comprometido, responsable, eficiente y en las tareas que me han entregado he dado la talla. En el último periodo se me entregó la tarea de hacerme cargo del ALBA. Al ALBA se lo veía únicamente con una visión utilitaria. Cuando hay un problema internacional, cuando se sienten amenazados por una potencia extranjera, que venga el ALBA. Pero el momento de hacer, por ejemplo, el aporte que el propio presidente Correa se comprometió el 4 de febrero a hacer al Banco del ALBA, hasta la fecha no lo hay. Todas las excusas han sido dadas. El asunto es simplemente decir una cosa de lengua para afuera, pero hacer otra por debajo y con el corazón no ardiente, con el corazón en otro lado, no donde realmente dicen. Esto simplemente nos hace imposible seguir en este gobierno y nosotros vamos a denunciar que cuando se dice revolución hay que hacerla y no solo cantarla falsamente en momentos como show. Muchas gracias por esta comparecencia, pues yo estoy dispuesto a responder lo que ustedes quieran. Sí. Buenos días, Lenin Rodríguez de Sonorama. Tenga la bondad. Usted en la parte inicial de su introducción dijo o calificó esto como el sainete de las firmas. ¿Por qué razón? ¿Coincide usted también con varios dirigentes de la oposición que han dicho que esto es una cuestión organizada por el tema por el gobierno mismo? ¿Cómo no va a ser un sainete? Sí, en el caso nuestro, porque le voy a hablar de lo que yo sé, en el caso de Poder Ciudadano, mi propia firma ha sido considerada como no válida. Las firmas de compañeros y compañeras nuestras dirigentes están en otros partidos y en otras organizaciones. Las renuncias que hemos presentado a cualquier otra organización política no se han considerado. ¿Cómo no va a ser sainete si presentamos 410,000 firmas recogidas en las calles? Porque también le he emplazado al Consejo Nacional Electoral a que les pregunte a nuestros brigadistas cómo lo hicieron. Aquí estuvieron en esta sede del partido verificando miembros del Consejo Nacional Electoral y esta misma sala era una sala de cómputo donde se revisaban las firmas. ¿Cómo no va a ser sainete si de 410,000 firmas recogidas nos dicen que tenemos válidas, sin decirnos por qué han invalidado el resto, solo 80,000? ¿Qué objetivo tendría este? Evidentemente que no haya una fuerza política que les pueda decir con claridad las verdades en el proceso electoral y que puedan seguir diciendo como estas falsedades
sin que haya réplica alguna. Economista Borja, su movimiento político recogió firmas para apoyar Alianza País y para respaldar a su propio movimiento, o ¿cómo es el tema? Fueron dos momentos diferentes. Ajá. El movimiento Poder Ciudadano mantenía una alianza con el movimiento País durante el año 2011. En ese periodo, nuestro movimiento se sumó a las brigadas que recogían firmas en las calles entre los meses de marzo, abril y mayo del 2011. Esas firmas llegaron a la suma de aproximadamente 300,000, que fueron entregadas de la manera como se entregaban, diariamente, bidiariamente, semanalmente al movimiento País. Eso culminó en mayo del 2011. Ahora, en febrero del 2012, recibimos nosotros nuestro propio código, porque se había roto la alianza con País, y empezamos una nueva recolección de firmas. Nuestras brigadas volvieron, igual que el año pasado, a recoger en las calles y alcanzaron en más o menos 3 meses 410,000 firmas. Son dos momentos diferentes, dos grupos de firmas diferentes. Por supuesto, estas últimas las recogieron para legalizar nuestro propio movimiento, para reinscribirlo, porque antes ya teníamos el número 32. ¿Cuáles serán las acciones legales que se iniciarán contra el canciller Patiño? Bueno, si el canciller no prueba esto, esto es una calumnia. Y la calumnia, hasta donde yo tengo entendido, no importa de qué lado venga, es un delito en el Ecuador. También, por supuesto, sí nos da que pensar el hecho de indefensión en la que nos quedamos algunas personas. Porque aquí resulta que la ley se le aplica a un tuitero que pone cualquier cosa con todo el peso, pero cuando se pone en la página oficial de la Cancillería, se puede decir cualquier cosa. Esto quiere decir que no tenemos las garantías en un país donde supuestamente vivimos democracia. Si fuese cierto esa publicación del canciller... Ustedes pueden verla, perdóneme, está en la página web de la Cancillería, a menos que la hayan bajado. Esto es con fecha 1 de septiembre. ¿Significa que para destituirlo usted tendría que haber un decreto ejecutivo? ¿Hay ese decreto ejecutivo? Claro, evidentemente no, porque esto también es una farsa. Yo renuncio públicamente el día viernes. Y el día sábado, el canciller Patiño tuitea y dice que he sido removido. Cuando pregunto dónde está el decreto de remoción, no hay decreto. Aquí resulta que a un funcionario con rango ministerial, nombrado por decreto por el presidente, por el decreto 935 del 10 de noviembre del 2011, lo puede remover una funcionaria de tercera categoría, según la carta que vi que ha mandado el canciller Patiño por la web. Eso, a las autoridades laborales, por favor, guarden las formas. Al menos guarden las formas. Si a mí querían removerme, tengo entendido que debía haber sido de la misma manera como me posicionaron, con un decreto. Eso no existe. Sí. Por favor, ¿nos puede explicar un poco el sentido de la carta de la señora Galarza al CNE y también cuál sería su situación ahora en el cargo que ocupa en el ALBA? Claro, la carta que manda Consuelo Galarza, representante legal, se la podemos facilitar, por supuesto, es del 13 de julio, en la que le responde al señor Domingo Paredes, le dice: con fecha 12 de julio de 2012 he recibido la copia certificada del oficio 901 DOP CNE 2012 de fecha 10 de julio de 2012, suscrito por el director de organizaciones políticas del CNE, al que le adjunto 2 hojas que contienen el resumen final de cédulas ingresadas y verificación con padrón. De la información contenida en el documento se desprende que no se ha considerado las adherencias y desafiliaciones que nuestro movimiento Frente del Poder Ciudadano presentó, por lo que solicito a usted muy comedidamente se proceda al reconteo de las firmas de adherencia y necesariamente se consideren las renuncias y desafiliaciones a otras organizaciones políticas. ¿Por qué hacemos esto? El Consejo Nacional Electoral también ha cometido una ilegalidad, pues. Ustedes recordarán, antes de este consejo, el anterior pasó una regulación reglamentaria. Una persona que firma en un movimiento local está inhabilitada de firmar en un movimiento nacional. Nosotros, evidentemente, como recogimos firmas entre febrero y junio, cuando ya estaban algunas organizaciones en proceso de reinscripción, nos curamos en salud y al tiempo que nos daban la firma de adhesión, pedíamos que por favor den su desafiliación, porque de lo contrario, evidentemente iban a ser firmas no consideradas. Lo que está Consuelo pidiendo es que se consideren las desafiliaciones, porque vuelvo y le repito, mi propia desafiliación no había sido considerada.
Doctor Borja, tal como están las cosas... Solo una cosa más, porque me pregunta. Yo fui posicionado en el ALBA por la Asamblea de Presidentes. Yo estoy dirigiendo en los próximos días una carta a los presidentes señalando que, bueno, lastimosamente no se ha reunido el Consejo Presidencial del ALBA. Yo ya no puedo representar al gobierno del presidente Correa ahí porque no creo en él. Y estoy señalando todo un informe de lo que se ha avanzado y lo que se ha hecho, poniendo, por supuesto, mi renuncia en los próximos días a cada uno de los presidentes del ALBA. Usted dice que no cree en el presidente Correa. No puedo representar a su gobierno. La inquietud era en el sentido de que ¿cuál es la acusación formal de país? Porque lo que escribió el canciller Patiño, lo leímos ayer en el Twitter, solo habla sobre el tema de las firmas, pero no especifica si es que usted usurpó, por ejemplo, firmas de Alianza País para su movimiento Poder Ciudadano, uno. Y segundo, tal como están las cosas, lo más probable es que Poder Ciudadano no sea inscrita como organización política. ¿Qué es lo que va a hacer usted y cuál es su futuro político? Bueno, la segunda parte yo no le puedo aceptar, porque eso sería verdaderamente indigno. Yo me he sumado a las voces que dicen que los vocales del Consejo Nacional Electoral tienen que cumplir su tarea. Eso sería indigno. ¿De qué decimos nosotros? Esto es página oficial, yo no lo digo. Aquí está. ¿Qué dice en la página oficial de la Cancillería? Dice, Canciller Patiño informa despido de Diego Borja de la Comisión de la Nueva Arquitectura Financiera. Vuelvo y digo, ¿dónde está el decreto? No hay decreto, hay una carta de una funcionaria de segunda, según él dice. Y abajo dice, en cumplimiento con una disposición presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño, despidió al presidente de la Comisión Técnica Presidencial de la Nueva Arquitectura Financiera, Diego Borja, por la participación de su movimiento político en el caso de la inclusión de firmas falsificadas para su inscripción electoral. Eso lo escribieron en la Cancillería, no nosotros. Esto es una calumnia. O él tiene información privilegiada, o él es juez. Yo no sé que el juez sea el canciller. No sé si han cambiado las leyes. El juez electoral es el Consejo Nacional Electoral. Y si hubiera un caso de falsificación de un movimiento, debían haberse revisado primero las firmas, cosa que no se ha hecho, y debía haberse dictado una sentencia. Aquí hay una sentencia de parte del canciller. ¿Estamos en el caso del canciller Hitler? ¿Estamos en el caso de Mussolini? ¿Qué es esto? ¿Dónde el canciller es un juez electoral? En una democracia no es así, señores. En una democracia el juez electoral es un consejo que es un poder del Estado distinto del Ejecutivo. Ahora, sí. Usted dice que renunció a su cargo, pero acaban de reiterar a través del boletín de Cancillería que el día viernes fue comunicado de su despido de la comisión. Sí, a eso me he referido, exactamente, eso estaba señalando. O bueno, fue sábado, un día después de que yo renuncié públicamente, y ahora lo están reiterando. Yo he dicho, ¿dónde está el decreto? ¿Por qué si es que hay ese despido que dicen? No hay un decreto, yo fui posesionado por decreto. ¿Van a forjar un decreto después? Ojo, señores, atento pueblo, despierta, atento. ¿Van a forjar después de que yo renunció un decreto? Porque si hubiera habido, ya lo tendríamos, ustedes ya lo tendrían. ¿Dónde está? Es mi respuesta, ¿no? También que le envían a usted de economista. ¿Sabe de esta carta que le envían a usted? Desde la Cancillería. Yo no he recibido ninguna carta, yo he visto esto en la página de la Cancillería. Economista, es decir que el canciller, antes de que sea analizado por el Consejo Nacional Electoral, considera que son firmas, no sé, legítimas o No, las firmas. acá dice falsas. Aquí dice. No le pongamos palabras que no son. Aquí dice. ¿y cuál fue la explicación del CNE de la eliminación de las miles de firmas que usted presentó? No, es que todavía no tenemos explicación, porque nosotros le hemos mandado 5 comunicaciones al CNE, 5 comunicaciones, y hasta ahora no hemos recibido una explicación de qué pasó con nuestras 330,000 firmas adicionales. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué categoría tienen? ¿Dónde están? ¿A qué Estamos atribuye esperando. usted, economista, que quiera marcar distancia al gobierno, gente cercana al gobierno como usted en este Bueno, yo creo que momento preelectoral? éramos ya una pieza incómoda. Nosotros habíamos señalado algunas distorsiones ya de la Revolución Ciudadana en varias ocasiones públicas. Una primera fue el 16 de mayo del año 2011, cuando decíamos que se perdió el plebiscito, la consulta popular en 12 provincias. No se quería reconocer que se perdió en 12 provincias, se perdió en 12 provincias. Luego había un señalamiento en diciembre en el que decíamos que hay elementos cruciales de la Revolución Ciudadana que ya no están de acuerdo con sus orígenes.
Decíamos con claridad, ¿dónde está el poder ciudadano? ¿Dónde están las libertades? ¿Dónde está la revolución agraria? ¿Dónde está la transformación productiva? ¿Cuántas veces se ha reunido el gobierno con los actores de la economía popular? ¿Cuántas veces se ha reunido con los actores de la economía empresarial gigante? Yo no digo que está mal que se reúna con los actores de la economía empresarial gigante, está muy bien, pero ¿y el resto de los actores? Esas son distorsiones, alejamientos. Se condena la movilización popular. Mire, al principio todos eran buenos. Alberto Acosta era el mejor ciudadano. Gustavo Larrea, el mejor ciudadano. Paco Moncayo, héroe de la República. Los chicos de ruptura de los 25 eran la brillantez andando. Mónica Chuji, una compañera no sé cuánto. El propio alcalde Nebot, yo recuerdo que el presidente Correa, el candidato, fue a verlo. Y después de un tiempo, todos son malos. Todos son malditos, todos son traidores. Eso a mí me hace pensar que se aleja de la revolución ciudadana este proceso. Y por tanto no podemos estar ahí. ¿Cuál será su futuro político en función de los resultados del CNE? Es decir, ¿va a tener alguna alianza con algún otro movimiento? ¿Va a correr solo? Nosotros vamos a estar en las elecciones de cualquier manera. Porque esto que yo les estoy señalando hay que decirlo. Yo quiero aquí citarles una frase golpeante en estos momentos. Bertolt Brecht, el dramaturgo alemán, decía en la época hitleriana: primero se llevaron a los comunistas, como yo no era comunista, no dije nada. Luego se llevaron a los sindicalistas, como no era sindicalista, no dije nada. Luego se llevaron a los curas, como no soy religioso, no dije nada. Ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. Nosotros creemos que eso no le pase al pueblo, al menos no por nuestra omisión. Sí. Doctor Borja, me parece que en las declaraciones que dio Fane Falconi el día viernes en el Consejo Nacional Electoral, señaló que conjuntamente con el resto de la gente del país iban a pedir que se verifiquen esas, me parece que eran 270,000 firmas que mencionaron ellos, aludiendo a las de Poder Ciudadano. ¿Usted también va a respaldar que se verifique, se audite estas firmas para comprobar? Nosotros hemos dicho públicamente que estamos de acuerdo con que se audite el 100%, pero atento pueblo, atento, despierta. ¿Cómo van a saber qué firmas son las que entregamos nosotros y cuáles no? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que no nos están pasando gato por liebre? Ojo con eso. El año pasado se entregaban diariamente paquetes de firmas que entraban junto con el resto de los brigadistas. ¿Será que ahora van a decir, revisa, a ver cuáles son falsas y esas endilguémosles a los de Poder Ciudadano? ¿Ese va a ser el método? ¿O cómo van a saber cuáles son las nuestras y cuáles de ellos? Cuidado con hacernos los tontos. Los países y los pueblos que se han hecho los tontos por largo tiempo han vivido dictaduras feroces. Cuidado. ¿Va a mantener acercamientos con Alberto Acosta, tal vez? Bueno, mi amistad con Alberto Acosta es histórica. Yo fui su colaborador desde que era estudiante. Mi amistad con él durante la Asamblea Constituyente políticamente muy grande. No hemos todavía hablado. Felicito que Alberto haya decidido salir como candidato de la izquierda. Es un gran candidato. ¿Poder Ciudadano tiene respaldo de las computarizado de las firmas que entregó en el 2011? Y las... Gracias por su pregunta. Respaldo computarizado y respaldo físico. Respaldo computarizado y respaldo físico. ¿De las primeras en alianza y de las siguientes? Respaldo computarizado y respaldo físico. De las primeras para nosotros es bastante más complejo, porque nosotros entregábamos con confianza, con generosidad, con apertura, toma las firmas que hemos recogido para ti. Que no nos vengan a querer endilgar firmas que no son las nuestras. Ahí hay una acusación que se hizo y que no se ha respondido sobre algo del padrón del bono. Debería responderse esas cosas primero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Diego, vamos a soltar esa cosa. Bueno. Gracias.